es lo que, perdón, y sería la única variable, 2 y x son constantes. La derivada de y es 1, nos quedaría 2 por 1 por x, que es, perdón, estoy hablando macana. Estamos por derivar f respecto de y, ahora respecto de x. Entonces, 2y es constante. 2y es constante y la variable es x. Como x es variable, tenemos que derivar x y 2y queda como está. Al derivar x, la derivada de x es 1. Y cuando multipliquemos nos va a quedar 2 por y, que es constante, multiplicado por 1, y el resultado sería 2y, que es exactamente la misma expresión que tenemos aquí. Luego, la última que nos falta calcular es la derivada de f respecto de y dos veces. Esto va a ser igual a derivar esta función ahora sí respecto de y. Entonces, y es lo que tenemos que derivar y 2x es constante. Derivamos y respecto de y, su derivada es 1. Nos quedaría 2 por 1 por x y el resultado va a ser 2x. Entonces, estas derivadas parciales son las que nosotros tenemos que escribir aquí, en esta función. Pero no tenemos que escribirlas así en general, como 6, como 2y y como 2x, sino que tenemos que particularizarlas por el punto 0, 0. Entonces vamos a hacer también ese cálculo, la particularizamos para 0, 0. Es decir, vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x dos veces en 0, 0. Como aquí no tenemos ni x ni y, no tenemos nada para reemplazar por el 0 y por el 0. Solamente tenemos 6. El resultado va a ser 6. La función constante 6. Aquí, en cambio, si tenemos para reemplazar en la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y, en 0, 0, tomo esta nada más, son iguales. Esta es la que se suele escribir en el determinante aquí, así que por eso le escribo esa nada más. Reemplazamos la x y la y por el 0 y por el 0. Aquí no tenemos x, pero sí tenemos y. Al reemplazar la y por el 0 nos quedaría 2 por 0 y el resultado es 0. Luego vamos con la de abajo. Nuevamente tenemos que reemplazar la x y la y por el 0 en la derivada segunda de f respecto de y dos veces. No tenemos y, pero sí tenemos x. Al reemplazar la x por 0 nos va a quedar 2 por 0 y esto es igual a 0. Entonces vemos la función d. Lo voy a hacer aquí arriba. La función d en el punto 0, 0 va a ser igual al determinante, en donde aquí en primer lugar, en esta parte iba la derivada de f respecto de x dos veces en 0, 0. Esa expresión es la que acabamos de calcular aquí y nos da por resultado 6. Así que pongo en el determinante 6 en primer lugar. En la diagonal, en la misma diagonal, está la derivada parcial de f respecto de y dos veces en el origen. Entonces a esa la voy a reemplazar por este último cálculo que hemos hecho. El resultado es 0. Entonces vamos a poner aquí 0 en la misma diagonal. Luego tenemos estas dos, la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y. Son iguales estas dos, se pone una sola en la notación. Este sería el resultado, es 0, pondría 0 en los otros dos elementos que faltan. Y resolvemos el determinante. El determinante es diagonal principal multiplicada, esto por esto, menos esto por esto. La diagonal contraria. Nos quedaría 6 por 0, 6 por 0, menos 0 por 0. 6 por 0 es 0. 0 menos 0 es igual a 0. ¿Qué pasaba cuando el determinante en los puntos críticos era igual a 0? ¿Recuerdan?
no se afirma nada. Exactamente. Entonces, cuando el resultado es igual a cero, nosotros no podemos decir nada. Y eso es lo que vamos a responder. Que como el determinante es cero, no podemos asegurar nada sobre la existencia de extremos relativos. Y ahí concluye el ejercicio. Después no sé si han intentado graficarla la función. Cuando lo intentamos graficar pareciera que tiene un punto de ensilladura ahí en un punto específico. Voy a abrir el GeoGebra. Banquen un toque. No tengo aquí la resolución de la tarea, la tengo en la otra máquina. Bueno, la voy a tener que escribir. ¿Me pueden dictar la función, por favor? Que era Sería 3x al cuadrado X al cuadrado. más y al cuadrado x, es decir, y al cuadrado por x, Ajá. Ajá. más 1. Ahí está. Bien, ya les voy a recordar a profes que para que corrija la tarea y más o menos tiene cierta forma rara en el medio, como que pareciera que hay un punto de ensilladura ahí en el origen justamente. Pero con el criterio no se puede afirmar nada, así que nosotros no podemos a partir de una gráfica decir ese es un punto de ensilladura. Necesitamos cálculos que apoyen todo lo que observamos. Si hubiéramos puesto ese gráfico en la tarea, hubiera estado bien. No. Sí, el gráfico tenía que estar. Aunque no hayan encontrado puntos extremos relativos, igual el gráfico tenía que estar. Lo que yo he hecho, no sé si les he comentado, ha sido poner distintas vistas. Creo que le he puesto una así, otra de costado, una de frente y otra así de arriba. 3 gráficas, creo que era. Así que bueno, ese sería el ejercicio que estabas preguntando. Esto hasta tienen para que lo hagan girar automáticamente. Esta aplicación es muy buena. No sé si les ha dicho algo la profe Ceballos ¿Sobre qué? sobre la aplicación, cómo quiere que la usen, qué tipos de ejercicios les pueden llegar a pedir o algo. Creo que ella les ha enseñado algo de cómo graficar regiones el otro día. ¿En dónde está? Pero sería, ajá, en el GeoGebra que creo que había hecho un ejercicio. Sí, había Pero resuelto había algunas dicho que cosas. iban a acordar con vos una clase sobre GeoGebra para cómo saber utilizar y esas cosas. Ah, bien, perfecto. Muy bien. La profe Ceballos hace cosas muy buenas con el GeoGebra, es impresionante. Realmente es impresionante.
con esto se pueden crear un montón de cosas. Y la verdad que la profe es súper inteligente con el manejo de este programa y hace cosas muy buenas. Muy buenas. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Vemos la parte de integrales? ¿O Sí, tienen alguna consulta? Bueno, a los que recién entran, creo que estábamos 3 nada más al comienzo. Ya está subida la tarea 5 en el aula. En fecha de entrega sé que es el lunes, 23 horas he visto. No sé si es hasta las 23:59. Debe ser hasta las 23 nada más. Así que tienen tiempo para hacer hasta el lunes. De paso les digo que el lunes a las 10 de la mañana tienen consulta conmigo. Así que no les voy a hacer ejercicios como los de la tarea. No les voy a hacer los ejercicios de la tarea, perdón. Pero podría preparar algunos que sean similares como para que tengan alguna ayuda ahí. Bueno, no sé si quieren repasar algunos de estos ejercicios como para que les, como para que los repasen. Y si es que no han estado en las clases, mejor todavía. Voy a ir abriendo GeoGebra así ponemos las regiones de integración. ¿Repasamos esto, chicos? sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, vamos. Esto después se les envía seguramente. Ya le voy a escribir al profesor. Bueno, en las últimas clases que han tenido con los profes, han empezado a ver lo que serían las integrales dobles. Vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto el otro día. Ustedes tienen cierta función de dos variables. Esa función de dos variables tiene como gráfico una superficie. Aquí en el espacio, una superficie en 3D, por así decirle. Esa superficie es la gráfica o la representación gráfica de una función z que depende de las variables x y y. Dentro de x, del plano xy, que sería el piso de esta gráfica 3D, dentro de este plano va a estar el dominio de la función. Para que se pueda integrar esta función, es necesario que esta esté definida, sea continua, incluso en cierta región que esté en el dominio, que esté completamente incluida en el dominio. Entonces, en primer lugar, han empezado viendo el caso particular en el que esa región del dominio es un rectángulo. A los rectángulos los definimos dándoles dos valores fijos a x, por ejemplo, x igual a a. Eso determina una recta paralela al eje y. X igual a b también determina una recta paralela al eje y, que en el eje x pasa por el punto B. Y también le damos dos valores fijos a y igual a c y y igual a d. Y esas dos rectas, y igual a c y y igual a d, van a ser rectas paralelas al eje x. Al ser paralelas al eje x, van a tener más o menos esta forma.
Entonces, esas 4 rectas, siempre que consideremos que X tiene que estar comprendida, ser mayor o igual que A y menor o igual que B, y Y tiene que ser mayor o igual que C o menor o igual que D, vamos a determinar una región rectangular aquí en el dominio. Todo esto que queda aquí adentro es un rectángulo. Y si la función está definida sobre ese rectángulo, vamos a poder determinar la integral doble de la función f de xy por diferencial de a, en donde esa integral doble va a ser igual a la integral desde a hasta b y desde c hasta d de la función f de xy, como la integral de aquí más inmediata, la función f varía desde c hasta d, esos son los valores de y. Vamos a integrar primero respecto de y, así que voy a poner aquí por diferencial de y. Y luego al último voy a poner por diferencial de x, indicando que al último voy a integrar con respecto a x. Primero se hace esta del medio. Si la función es continua, habíamos visto con el teorema de Fubini que este orden de integración se puede cambiar. O sea, esta integral también se puede escribir como la integral desde c hasta d y la integral desde a hasta b de la función f de xy. Aquí estamos integrando primero con x variando desde a hasta b. Entonces aquí va a ser diferencial de x en primer lugar y afuera diferencial de y. Y con el profesor habían visto ejemplos de cómo calcular esas integrales. Ahora ya no están trabajando a partir de ayer con regiones rectangulares. Están trabajando con regiones que están comprendidas entre ciertas funciones. Entonces, este teorema de la continuidad de la función en todo este rectángulo, en esta región rectangular, tiene su extensión para regiones que no son rectangulares, que se comportan de otra forma diferente. Antes de avanzar con esa parte, les recuerdo que esta integral, siempre que la función sea una función positiva, va a representar el volumen de la superficie que se forma con base igual a este rectángulo que está en el piso, y la tapa va a ser parte de la superficie, de la función original con la que trabajamos. Entonces, esa función, si la proyectamos hacia el suelo, solamente en esta región nos va a quedar determinado aquí una superficie, que dependiendo qué tipo de función sea esta, qué tipo de forma tenga la tapa, podríamos decir que se llama de algún nombre específico. Por ejemplo, si la superficie esta Z fuera un plano, nos quedaría una cajita, que se llaman paralelepípedos en matemática. Bueno, todo ese volumen de esa superficie que queda sería este integral doble. Es muy parecido a lo que hacen con funciones de una sola variable cuando calculan el área bajo la curva en un intervalo específico. Es muy parecido. Aquí aplicaban regla de Barrow. Aquí lo que hacemos es determinar el teorema de Fubini. Es como un análogo, algo así. Bueno, vamos con las integrales estas directamente. Voy a copiar las funciones. ¿Alguien tiene este archivo como para que me dicte el primer ejemplo?
Así lo escribo aquí, no estoy... Ahí lo descargo. No sé si alguien lo tendrá ya. Z igual a y era la función, como para que la vaya copiando ya. Eso que me acuerdo lo voy escribiendo. Z igual a y era la función, me falta la región. La región nos limita al valor de x, voy viendo hasta que lo descargues. X tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 2. ¿De cuál ejercicio era el primero? Ajá, de lo que la profe Ceballos ha mandado, el primero, el Dice, 7C, aquí me ha creo que. dicho mayor igual que 0 y menor igual que 2. Y Ajá, después y va a ser mayor igual que 0 y menor igual que 4 menos x al cuadrado. menos x al cuadrado, ¿verdad? Ajá, 4. 4 menos x al cuadrado. Sí, Bien, así es. bien, perfecto. Se ve como raro. Bánqueme una cosa que no me gusta esto como ha quedado. La conjunción me está faltando aquí, porque cuando pongo el Sí. símbolo allá, me pone una potencia. Entonces, no lo estoy encontrando aquí. Bueno, ya sé cómo lo voy a solucionar igual. Ahí estamos. Bueno, tenemos que integrar la función z. Esto también puede estar escrito así. En vez de z, puede decir f de xy igual a y. Esa es la función que depende de x y que depende de y. No tiene x, pero bueno, sí tiene la y. La tenemos que integrar en esta región, la región comprendida por todos los valores de x que están entre 0 y entre 2, incluyéndolos esos valores extremos, y los valores de y que van a estar comprendidos entre 0 y la función 4 menos x al cuadrado. Entonces, lo que haríamos es escribir en el programa, en GeoGebra clásico, creo que lo pueden encontrar en el navegador de Google o cualquier navegador que usen, cualquier buscador. Pueden encontrarlo como, pueden escribir GeoGebra y ahí les va a dar como opción GeoGebra Classic. También lo pueden descargar como la aplicación, como les decía el otro día. Sería este que está aquí. El GeoGebra Classic es el que he abierto recién. Si quieren usarlo de forma online y no quieren hacer la descarga de las aplicaciones, que es una opción, no hacer la descarga, directamente usar online, pueden, entran de aquí. Para las gráficas, no de las funciones específicas, sino de las regiones de integración. Para las funciones específicas van a tener que entrar aquí, al 3D Calculator. Son dos las aplicaciones que tienen. Voy a tomar un tiempo también para recordarles de paso lo siguiente. Aquí en descargas, cuando entran a la página de GeoGebra, a la inicial, si ustedes entran ahí, geogebra.org, van a descargas y tienen varias aplicaciones. Entre esas está la calculadora 3D, que es la que usamos para la gráfica de las superficies, y el GeoGebra clásico, que es este que vamos a usar para las regiones
de integración. Cualquiera de los dos que usen es prácticamente el mismo, dicen, solamente tiene algunas diferencias el clásico. Creo que se ve mejor es más cómodo para escribir el 6, porque es una versión más nueva, obviamente. Pero son exactamente los mismos en cuanto a funciones. Y si descargan esto en la computadora y lo instalan, no hace falta que descarguen el 3D. Ya lo incluye al 3D. El GeoGebra 6 y el GeoGebra 5 también, ambos lo incluyen al 3D e incluyen todas las otras cosas que están aquí mencionadas, porque son las aplicaciones generales. Así que, bueno, eso. Probablemente si les pidan al final las aplicaciones. Retomamos, tenemos que integrar esta función z igual a f de xy igual a y, y estas son las regiones de integración que tenemos que considerar. X comprendida entre 0 y entre 2, y y comprendida entre 0 y 4 menos x al cuadrado. En primer lugar, voy a considerar los valores de x. X tiene que estar comprendida entre 0 y entre 2. Entonces vamos a tener aquí dos rectas. Por un lado la recta de ecuación x igual a 0. Y por otro lado la recta de ecuación x igual a 2. Estas dos rectas nos van a determinar las regiones en donde la componente x siempre está comprendida entre estos dos valores. Todas las regiones del plano. Vamos aquí al GeoGebra Classic. Vamos a poner por un lado x igual a 0. Observen que lo que ha marcado ha sido el eje y. La recta de ecuación x igual a 0 justamente es el eje y. Las rectas de ecuaciones x igual a tanto son rectas verticales. La recta de ecuación x igual a 2 es otra recta vertical que pasa por el 2 en el eje x. Voy a poner el mismo color. Toda la región de las x comprendidas entre 0 y entre 2 es toda esta franja que aparece aquí en el medio. Todo esto que está en el medio serían todos los puntos en donde las componentes x están entre esos dos valores. Si nos vamos más para atrás, obviamente esta es una región infinita. Es infinito. Sigue hacia arriba y sigue todo hacia abajo. Pero no sigue más hacia la izquierda ni hacia la derecha. Solamente es esta franja. Vamos ahora a graficar las otras dos funciones. Las otras dos funciones van a ser las siguientes. En vez de x, ahora tenemos que limitar a la función y. Y tiene que ser igual a 0. Y escribimos eso allá, la recta de ecuación y igual a 0. Así como x igual a una constante es una recta vertical, y igual a una constante es una recta horizontal. Está aquí. Es el eje x, la recta y igual a 0. Le voy a poner el mismo color. Hasta ahora tenemos tres funciones. Nos falta una última, porque nos dice que y también tiene que ser menor o igual que 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a graficar también la función y igual a 4 menos x al cuadrado. La voy a poner así. Voy a aprovechar que el programa me deja pegar esto. Igual a 4 menos x al cuadrado. Es esta función. Le voy a poner otro color. Bueno, todas esas funciones nos han quedado ahí escritas.
Voy a copiar esto. De paso les muestro por las dudas no hayan usado los programas. Podemos copiar esto, poner exportar imagen, guardar copiar en portapapeles o si no descargarla para utilizarla en otros programas. Yo le he puesto en portapapeles y ahora voy a pegarla aquí en el Paint. Bueno, voy a usar solamente esta parte. Si ustedes observan, las dos primeras rectas, las verticales, lo que hacían eran determinarnos esa franja vertical. Las otras dos funciones lo que hacen es poner como una tapa. Esta línea horizontal, que es el eje X, lo que hace es decir, vamos a empezar desde aquí. Y la otra función, que es 4 menos x al cuadrado, lo que hace es decir, bueno, hasta aquí va a quedar determinada toda la región. Entonces, toda la región completa, lo que hace es que quede marcado solamente los puntos que aparecen en esta zona. Si sigo así, nunca voy a terminar. Voy a marcar algunos rapidito. Y después voy a hacer unos tachones. Todo esto que aparece aquí. En esa región vamos a marcar nosotros algunos puntos importantes, que son los puntos de intersección. Uno es este que está aquí. Estos puntos de intersección, si los profes deciden que no tienen que usar los programas, o si ustedes deciden que no tienen que usar los programas, tienen que empezar a calcularlos incluso. La aplicación, fíjense cómo les facilita un montón de cosas para visualizar sin que ustedes tengan que estar graficando. Que si es que no usan los programas, les anticipo que lo más probable es que les pidan que grafiquen. A mí me han pedido graficar cuando he rendido la vez pasada para la ayudantía. Tienen este otro punto, que es el origen, y tienen este otro punto que está aquí. Entonces, la región prácticamente va a ser la que está formada por este segmento que une estos dos puntos, este otro segmento que une los dos puntos, y esta partecita que aparece aquí, que es una de las ramas de la función en 4 menos x al cuadrado. Le llamo rama porque generalmente así se le llama a estas partes de las funciones cuadráticas. Me he quedado pensando, estoy viendo que algunos escuchan entrecortados. ¿Se escucha entrecortado? Ah, sí se escucha bien. Se escucha Ahora sí, bien, profe. profe. No sé si alguien ha hablado, ahora sí los escucho. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien, profe? Bueno. Vamos a volver allá a la gráfica. Fíjense que los puntos que he marcado incluso, si ponemos aquí en la aplicación arriba, han visto que tienen un montón de herramientas. Aquí hay una que hay un punto con una letra. Si elegimos la opción punto, los marcamos esos puntos que aparecen aquí. Aquí al costado nos da las coordenadas. 0 para X, 4 para Y. 0 en X está aquí, 4 para Y está allá arriba. Aquí este punto que está aquí es el punto 0, 0. Y el punto que está aquí es 2 para X, 0 para Y. Le sirve un montón el programa como para
ir analizando. Entonces, la región a graficar sería toda esta que aparece. Con el programa, directamente, en vez de hacer todo esto de escribir una por una todas las curvas, que yo lo he hecho como para que les quede a ustedes la razón por la cual en la región que el programa les va a pintar apenas introduzcan ustedes los datos es la... Disculpen, me he colgado mal. Voy a tratar de volver a decir lo que quería decir. Todo esto que he hecho yo de hacerles las 4 curvas desde un inicio ha sido para que ustedes puedan ver por qué cuando ingresan todos estos datos que les dan ya en el ejercicio que quieren resolver, les da por resultado esa región que les va a quedar marcada. Como para que no hagan todo automático, sino que entiendan qué está haciendo también el programa. Porque está bueno usarlo y que nos haga absolutamente todo, pero también está bueno entender qué es lo que está haciendo ese programa. Entonces vamos a poner ahí. Observen que ajá. Bánquenme. No sé qué he hecho que recién estaba bien y ahora no está bien. Algo he borrado. Fíjense que he escrito exactamente lo mismo que teníamos hace rato. No, algo no está bien. Vamos a poner lo siguiente. Lo mismo que está aquí, lo voy a tratar de escribir allá. Vamos a poner X tiene que ser mayor o igual. Pongo mayor, igual, y al mismo tiempo se pone mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Hasta el momento, sola la computadora, solo el programa nos está marcando esa región del medio que les indicaba recién. Vamos a intentar con una coma. Ponemos coma y después ponemos los valores de y. ¿Qué tiene que ocurrir con y? Y tiene que ser mayor o igual que 0. La coma no sirve. Bánquenme. Voy a dejar la coma. Vamos a ver si... Y tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 4 menos x al cuadrado. No nos está marcando nada. Aquí le vamos a cambiar algo. La coma no le vamos a poner. Me voy a fijar en cómo lo ha introducido la profe. Ajá, bien. Le vamos a poner el símbolo de la conjunción. Voy a borrar esto que está aquí. Lo voy a volver a escribir, chicos, porque me lo cambia todo de nuevo. Vamos a poner x mayor o igual que 0. Menor o igual que 2. Vamos a buscar un símbolo que es el símbolo de la conjunción. A ver, aquí están los símbolos. Le vamos a poner el i. Aquí en esta parte. Si no me equivoco, también en la parte del celular
ustedes tienen exactamente esa misma herramienta. Y luego vamos a poner nuevamente el valor de y esta vez, pero y tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 4 menos x al cuadrado. La verdad, ni cuenta me había dado de que aquí tenía todas las herramientas. Yo soy de hacer todo con el mouse directamente, con el teclado. Escribiendo eso, este punto que se ha puesto ha sido porque yo estaba seleccionando en punto. Entonces apenas tocas la pantalla te pone cualquier cosa. Escriben exactamente la misma región que les den, chicos, en el programa. Si les dan esto así, ustedes pónganlo así como está. Siempre que pongan en entrada les va a aparecer aquí el teclado. Yo les recomiendo GeoGebra 6. Les recomiendo GeoGebra 6 porque les aparece esto así, es más cómodo. En el 5 no van a poder manejar, por ejemplo, si ustedes ponen aquí en entrada x al cuadrado, no les va a aparecer así x al cuadrado cuando ustedes lo vayan escribiendo. Eso les va a aparecer después cuando aprieten enter. ¿Cómo les quedaría a ustedes si ponen directamente x al cuadrado? ¿Cómo lo tienen que introducir? Tienen que poner una x, el sombrerito este y el cuadrado. Y así les va a quedar, no se va a modificar de ninguna forma. Les va a quedar medio fea la notación para verla. Es más cómodo el GeoGebra 6 o si no hacerlo de forma online, así como les he dicho recién para entrar de Google directamente. Y bueno, de paso no gastan tanta memoria de sus máquinas. Bueno, ya he hablado mucho con respecto al programa y todavía no les he resuelto el ejercicio. Vamos ahora con eso. Fíjense que tenemos los valores de x variando de forma constante. O sea, x varía desde 0 hasta 2. Esto significa que ustedes van a tener que hacer la integral respecto de x en último lugar. Siempre de las dos variables, aquella que varíe entre dos constantes, esa integran al último. En primer lugar van a integrar respecto de y, porque y varía desde una constante hasta esta función. Como varía hasta una función, vamos a integrar primero respecto de y. Esto de la constante, tienen que hacer primero, tienen que integrar primero, o mejor dicho, tienen que integrar al último con respecto a la variable que varía entre dos valores constantes. Aquí x varía entre dos valores constantes, entre 0 y entre 2. Entonces, esta integral van a resolver al último respecto de x. Primero van a resolver respecto de y. ¿Por qué van a resolver primero respecto de y? Porque y varía desde 0 hasta esta función que depende de x, hasta 4 menos x al cuadrado. Entonces, esta es la que primero van a resolver, la integral respecto de y luego al final van a integrar respecto de x porque x varía entre dos valores constantes. Podría ocurrir que las dos varíen entre dos valores constantes, como ocurre con las integrales en regiones rectangulares que han visto el otro día. Ahí cualquiera las resuelven en cualquier orden, no hay ningún problema siempre que se cumpla la condición de continuidad en las regiones. Que era lo que decíamos el otro día, que el orden de integración no va a variar. Pero estábamos trabajando con regiones rectangulares y las dos variables variaban entre dos constantes. Ahora no, aquí una varía entre dos constantes y otra varía entre una constante y una función. Entonces vamos a resolver primero la que varía en esta forma. Esto es lo que les aconsejo. Seguramente sí podemos ingeniarnos para hacerlo de otra forma, pero sería complicarse demasiado sin necesidad. Voy a copiarlo de arriba, el esqueleto de lo de arriba para no
escribir todo de nuevo. Borro en primer lugar y continúo. Bánquenme. Bueno. ¿Qué tendríamos que integrar entonces? Esta función f de xy. La función f de xy es la función y. Así que vamos a poner la integral doble de la función y por diferencial de a. ¿Cómo nos quedaría esta integral doble? Tenemos que integrar en primer lugar, hemos dicho, con respecto a y, porque y varía entre una constante y entre una función. Entonces vamos a integrar la función f, que es la función y, primero respecto de y luego respecto de x. Entonces, en primer lugar lo dejamos ahí en diferencial de y luego atrás lo dejamos a la diferencial de x. Primero integramos respecto de y después respecto de x. Entonces, los límites de integración, siempre adentro vamos a poner la integral que resolvemos primero. Como integramos respecto de y varía entre 0, que 0 es el límite inferior, y el límite superior va a ser 4 menos x al cuadrado. Y x va a variar entre 0 y entre 2. Entonces, repito, la última que resolvemos, que es la que se escribe aquí en primer lugar, es la que varía entre dos valores constantes. Y en primer lugar, siempre ponemos en el medio la que se resuelve primero, va a ser aquella que varía entre algunas funciones. Pueden ser que aquí haya dos funciones, ¿no? Bueno, ¿a qué va a ser igual esto? Recordemos que en primer lugar vamos a resolver la integral que esté en el medio. Le voy a poner ahí en rojo. La voy a copiar. Y lo vamos a resolver abajo. Esta integral va a ser igual. Integramos respecto de y la función y. ¿Cuál sería la integral de y respecto de y? Va a ser la función y elevado al cuadrado. Aumentamos 1 al exponente y dividimos entre ese exponente. Al cuadrado dividido entonces entre el exponente 2. Esta función y al cuadrado dividido 2 la tenemos que evaluar en esos límites de integración, en el límite inferior y en el límite superior. El límite inferior es 0 y el límite superior es 4 menos x al cuadrado. Siempre se evalúa en primer lugar en el límite superior, reemplazando la variable y por ese límite superior, y a eso se le resta el reemplazo en el límite inferior. Entonces nos va a quedar igual, escribo así la función como está, la primitiva, que es y al cuadrado sobre 2, y en lugar de y, ya no tenemos que poner y, tenemos que poner el límite superior, que es 4 menos x al cuadrado. Así que aquí nos quedaría 4 menos x al cuadrado, entre paréntesis por supuesto, elevado al cuadrado. Todo dividido entre 2. Menos la misma primitiva, que es y al cuadrado sobre 2. Pero en vez de la y, ahora le tenemos que reemplazar el límite inferior, que es 0. Entonces ahí nos quedaría 0 al cuadrado sobre 2. Vamos a ir resolviendo. Esto se hace 0, porque 0 al cuadrado es 0 y dividido 2 nos va a quedar 0. Este de aquí arriba lo vamos a desarrollar como un cuadrado de un binomio. Lo voy a hacer aparte, así les queda más claro por las dudas. El cuadrado de un binomio sería el cuadrado del primer término, o sea, el
cuadrado de 4. 4 al cuadrado es 16. Menos, porque es una resta, el doble, 2 por, el doble del producto de estos dos términos. O sea, escribiríamos 2 por 4 por x al cuadrado menos el cuadrado de x al cuadrado, que sería el cuadrado del segundo término. Entonces voy a poner primero x al cuadrado, lo pongo entre paréntesis y de nuevo lo elevo al cuadrado. Esto nos quedaría igual a 16 menos 2 por 4 es 8, x al cuadrado. Y aquí tenemos potencia de potencia, x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta. Aquí me está faltando el signo más. Aquí es un más, no sé por qué he puesto menos. En el cuadrado de un binomio, les recuerdo, es el cuadrado del primer término, 16 sería el cuadrado de 4, menos el doble de 4 por x al cuadrado, 2 por 4 por x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que sería x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que escribir más x a la cuarta. ¿Alguien ha dicho algo? Claro, por este signo menos. Así se la suele definir a la fórmula. Otra opción es directamente poner 4 menos x al cuadrado por 4 menos x al cuadrado y hacer la propiedad distributiva como les había enseñado aquella vez. Como les había explicado. Claro, sí, sí, es por la fórmula, por este signo menos. Son varias formas que tienen de explicarse. La respuesta que te voy a dar por el momento es que en los libros generalmente nos hacen una diferencia en cuando aquí tenemos un signo más y cuando aquí tenemos un signo menos, como para apurar los cálculos. Cuando tiene signo menos, nos dicen que aquí tendríamos que poner la resta cuando multiplicamos estos dos elementos. Si queremos, podríamos poner un signo más. Le voy a poner el signo más. Pero cuando ponemos el signo más, tenemos que verlo este segundo término como negativo. Entonces aquí voy a poner menos x al cuadrado entre paréntesis. Y ahí el menos no está debajo del cuadrado, o sea, va aparte. Si lo escribo de esa forma, observa que este signo positivo con este signo negativo hacen que me quede menos 2 por 4, que sería 8, por x al cuadrado. Menos 8x al cuadrado. Y aquí, si queremos verlo también de esa forma, en vez de poner x al cuadrado, le puedo poner el menos ahí afuera al x al cuadrado. Y como esté elevado al cuadrado, este se va a hacer positivo de todas formas. Entonces esto queda igual positivo. No sé si me explico ahí más o menos. Bien. Entonces aquí nos va a quedar. Voy a copiar exactamente la misma parte, pero aquí en el numerador vamos a poner este resultado, que sería 16 menos 8x al cuadrado más x a la cuarta. Vamos a distribuir este 2. Todo esto es el resultado de esta parte, por eso solamente lo he reemplazado. Esto recordemos que vale 0, así que nos va a quedar esto que está aquí. Distribuimos el 2. Nos quedaría 16 dividido 2, eso es 8. Menos, aquí nos quedaría 8x al cuadrado dividido 2, se va a ir, nos va a quedar 4 cuando hagamos 8 dividido 2.
nos va a quedar menos 4x al cuadrado. Y al último nos va a quedar más x a la cuarta sobre 2. Ese ya no lo vamos a poder modificar. Bueno, todo esto que está aquí, 8 menos 4x al cuadrado, más x a la cuarta dividido 2, va a ser el resultado de esta integral. Entonces, aquí, en lugar de poner la integral, el medio, lo que está adentro, vamos a poner directamente, sacamos ya esto, la integral desde 0 a 2 de ese resultado. 8 menos 4x al cuadrado más x a la cuarta dividido 2. Y ahora nos toca integrar todo eso, pero con respecto a x. Por supuesto lo vamos a tener que poner entre corchetes, porque la integral está afectando a toda la suma. Vamos a hacer la parte de esta integral, la integral desde 0 hasta 2 de 8 menos 4x al cuadrado más x a la cuarta sobre 2. Integramos respecto de x, y esta es una función que depende de x. Por eso justamente hay que integrar primero respecto de la variable que varía entre dos funciones, que no son en la que una de las dos no es constante. En este caso, esta no es constante, esta es una función cuadrática, entonces vamos a integrar primero respecto de y. Y al último respecto de la que varía entre dos constantes. Entonces, esto nos quedaría la integral de 0 a 2 de 8 menos 4x al cuadrado más x a la cuarta sobre 2 va a ser igual a 8x. Cuando integramos 8, la constante respecto de x va a ser 8 por la variable x, menos por la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo, y además tenemos que dividir entre 3, más, aquí podemos escribir un medio en primer lugar, porque tenemos en la función x a la cuarta sobre 2, esto es lo mismo que tener un medio multiplicado por x a la cuarta, y a x a la cuarta la vamos a integrar poniendo x elevado a la quinta, le sumamos 1 al exponente, y a su vez la dividimos entre este exponente 5. Aquí en el medio voy a poner un signo por, así no están inconvenientes. Ahí estamos. Todo este resultado sería la primitiva de esta función. Una de las primitivas. A esta la vamos a evaluar desde el límite inferior hasta el límite superior. Ahora no encuentro paréntesis para cerrar esto. Así está. Ahí estamos. Le ponemos los límites. Me está haciendo renegar mucho hoy el Word. Bueno, el límite inferior es 0 y el límite superior es 2. Reemplazamos primero el 2 en lugar de la x y después el 0. Esto nos va a quedar, en vez de 8x, nos quedaría 8
por 2 menos 4 por 2 al cubo, en vez de x al cubo, dividido 3, más 1/2 por 2 a la quinta, dividido 5. Menos, le restamos el reemplazo, el 0, en lugar de la x, en toda esa función. Entonces esto nos va a quedar menos 8 por 0, menos 4 por 0, elevado al cubo, dividido 3, más 1/2 por 0 a la quinta, dividido 5. ¿Qué nos quedaría? Aquí nos va a quedar todo esto, lo de la segunda parte, va a quedar 0. 8 por 0 es 0, 0 al cubo es 0, por 4 es 0, dividido 3 es 0, 0 a la quinta es 0, sobre 5 es 0, por 1/2 es 0. Todo eso es 0. Aquí, ¿qué quedaría? 8 por 2 es 16. Resolvemos 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y 8 por 4 es 32. Nos quedaría menos 32 en el numerador. Y en el denominador, 3. Menos 32 tercios. Más 2 a la quinta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Esto 2 a la quinta lo voy a borrar, le voy a poner 32. Y aquí podríamos simplificar el 32 con el 2. Dividimos entre 2, aquí nos va a quedar un 1, y aquí nos va a quedar 16, simplificando entre 2. Entonces multiplicamos, 1 por 16 es 16, y 1 por 5 es 5. Entonces nos quedaría 16 quintos. ¿Alguna duda con respecto a esa simplificación? No, no se entiende. No, más va, disculpen. Más. Ahí en vez de más le he puesto menos recién, perdón. Bueno, vamos a resolver ahora 16 menos 32 tercios más 16 quintos. Podríamos sacar un denominador común directamente. El denominador común va a ser 15, que es el múltiplo común entre 3 y el 5. Ponemos 15 de denominador. Y en el numerador, ¿qué nos quedaría? 15 dividido 1 aquí, que el 16 tiene de denominador 1, por 16. 15 por 16. Debe ser un número grande. 240. Bueno, menos 15 dividido 3 es 5, y 5 por 32, 160. Más, ahora sí he puesto más, 15 dividido 5 es 3, 3 por 16, 48. Ahí estamos. ¿Esto a qué sería igual entonces? Uy. 140 menos 60 más 48. Sería igual a 128. Dividido 15.
Y esa sería la solución. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Que la integral doble de la función y respecto de las variables x y y es igual a 128 sobre 15. Y le podríamos poner, si quieren, unidades al cubo, pero ahí nomás está suficiente. ¿Dudas con respecto a esta integral? Si se ponen a ver, capaz que he hablado demasiado para hacer tan poco. Sí, aquí está. Aparte de la gráfica que se ha hecho cuando ha ido cargando los valores, ¿eso también nos van a pedir a nosotros? Sí, lo más probable es que sí. La gráfica es la región. Ajá, sí, la región sería. A ver, igual. O sea, esta. Claro. Sí, lo más probable es que les pidan que coloquen esto. Lo que les dan en el ejercicio a comienzo. En que sería esta parte. Ustedes les van a dar la función z igual a tanto o f de x igual a tanto, una determinada condición, y ustedes van a tener que poner esta condición en el programa para que directamente les grafique. O sea, no van a tener que construirla como hace rato les he puesto yo, que la recta x igual a 0, que x igual a 2. Ah, la cargamos Eso. directamente como esta. Claro, el programa directamente les hace todo. Es más fácil todavía. Otra cuestión respecto al orden que hablabas vos, era, por ejemplo, integral primero sería la que era 4 menos x al cuadrado. Ajá. Siempre Sí. nos recomienda que hagamos así en ese orden, mientras las otras Sí. sean constantes, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque al ser constante, estas cuando hagas la integral definida, Ujú. al ser estos dos valores constantes, el resultado te va a dar un número. Toda integral definida te da por resultado un número, siempre que los extremos sean constantes. En este caso, aplicamos regla de Barrow, pero al no ser constante el límite superior, Claro. cuando integras no te queda un número, te queda una función. Entonces aquí cuando nosotros hemos armado la integral, hemos puesto la integral desde 0 hasta 2 y desde 0 hasta 4 menos x al cuadrado, primero se resuelve esta, que es la integral respecto de y. Cuando la resolvemos, hemos obtenido por resultado una función, no una constante, no un número específico. Entonces, a esta función luego la ponemos aquí en lugar de la integral que ya está resuelta. Y fíjate cómo esta función que ha quedado depende de la variable con respecto a la cual ahora vamos a integrar. Como depende de esta variable, al hacer esta integral definida que nos ha quedado, que lo hemos resuelto en segundo lugar, nos ha dado por resultado un número. Y ese representaría, si la función es positiva, el volumen. Bien, el objetivo siempre es obtener un número entero, o un número en todo caso. Un número real, sí. Bien, bien. No, dentro de la práctica que vemos nosotros que nos enseñan en la región, no podría ser que ni la X ni la Y los dos tengan, o sea, valores con una X o un Y agregado, ¿no? O sea, uno sí o sí va a ser solamente constantes. De los que ustedes ven, yo supongo que sí. Sí, no creo que les den algo más difícil. O sea, bien. Yo tengo las guías del año anterior, pero les voy a mandar recién una vez que vea que les dan de práctica el martes. Bien. O sea, después del martes ya voy a tratar de buscar yo mis propios ejemplos como para darles más de lo que los profes les dan. O voy a tratar de resolver los que están ahí en las guías que les den. Pero si consigo más de lo que los profes han dado años anteriores, les voy a dar eso, siempre que no les den. Y por ejemplo, esa simbología que se notó al principio antes de armar la integral doble que tienes. Ajá, diferencial de A. Ajá, eso
qué significa, o eso siempre lo tenemos que notar también nosotros. No hace falta directamente, puedes armar la integral así como está, pero este diferencial de a y significa diferencial de y por diferencial de x. Pero como aquí está en general y no Claro. sé respecto a cuál de las dos variables estoy integrando en primer lugar, directamente ponemos diferencial de a y después ponemos primero diferencial de y o diferencial de x, dependiendo respecto de cuál voy a integrar primero. Bien. ¿Preguntas? Bueno, Si hacemos la integral con respecto al revés, con respecto a y, pues con respecto a x, lo mismo que no el resultado. o sea, vos me dices hacer primero la integral respecto de x y luego respecto de y. Claro, En este caso vas a tener inconvenientes porque como te decía recién, vos estás y no está variando entre dos valores constantes. No está variando entre dos valores constantes. Y varía entre un valor constante y una función. Entonces vos al hacer la integral respecto de y así como está, o sea, cambiando esto de lugar, no vas a obtener un número. Lo que se puede hacer, que no sé si les enseñan, es decir, bueno, esta función es más difícil, capaz que te haga un lío, ¿no? Pero lo voy a intentar. Sí o sí, la variable respecto de la cual integro al último tiene que variar entre dos valores constantes. O sea, aquí x varía entre 0 y entre 2, entre esas dos rectas. Si yo quiero integrar al último con respecto de y, tendría que redefinir esta región de otra forma. La tendría que redefinir haciendo que y varíe entre dos valores constantes. Por ejemplo, ¿cuál es el valor mínimo que toma y en toda esta región? ¿Cuál es el valor más chico de y? 0. 0. Y varía desde 0. ¿Y hasta dónde llega? Hasta esta función toda la hora, ¿verdad? Pero ¿cuál es el valor más alto de y? Constante. 4 menos x al cuadrado. Sería toda la función, pero el valor constante, el número, nada más. ¿Cuál es el número más alto? El No 4. pasa de 4. Entonces vos podrías decir, bueno, en esta región y es mayor o igual que 0 y es menor o igual que Que 4. 4. Pero si yo hago que y sea constante, ¿qué hago? Tomo cualquier valor y que esté comprendido entre 0 y 4 y trazo una recta horizontal que pase por ese punto. Con esa recta veo desde dónde hasta dónde varía x. X empieza en 0. X varía desde 0. O sea que yo podría decir x es mayor o igual que 0. Porque empiezo aquí. Y luego sigo en el eje x hasta llegar a este punto. Este punto que está aquí va a estar dado por esta función. Esta es la función y igual a 4 menos x al cuadrado. Pero como yo estoy trabajando con los ejes al revés, tendría que poner x en función de y. Entonces lo que tendría que hacer de ahí es despejar x. Si despejo x,
podría, a este menos x al cuadrado lo paso sumando para allá. Va a quedar como positivo. X al cuadrado va a ser igual a 4 y esta y la paso restando para acá. 4 menos y. Como quiero despejar x, este cuadrado va a pasar como raíz. Entonces voy a decir que esta función que aparece aquí va a ser la función x igual a la raíz cuadrada de 4 menos y. Entonces ahí estoy cambiando toda la historia. Estoy diciendo y varía entre dos valores constantes entre 0 y 4 y x varía entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos y. O sea que lo que estoy haciendo es cambiar los límites de integración. No van a ser los mismos. Si vos en esta integral quieres integrar primero respecto de y, necesitas redefinirla a la región. Que creo que esa redefinición no les enseñan. Ya me fijo igual lo que ha hecho la profe Anita por las dudas. No sé si me has captado los diferentes pasos que he ido haciendo. Si Sí, has sí, tenido profe. dudas en alguna, sí. O sea, sí es posible, pero cambiaría todo, digamos, de los límites también. Exactamente. Sí, vamos a tener que cambiar ahí muchas cosas. Van a cambiar Entonces los límites. integramos de una sola manera. Sí, integramos Con de una el, sola manera. No es que no se pueda realizar el límite integrando respecto de la otra variable primero, sino que los límites de integración van a cambiar de ambos lados. siempre al último con las dos constantes, ¿no? Sí, al último se integra con respecto a las dos constantes para que podamos obtener un número. Bien, bien. O sea, aquí no podríamos haber hecho al primero la integral desde 0 hasta 4 menos x al cuadrado y desde 0 hasta 2 de y diferencial de x diferencial de y. Eso no se puede hacer. Siempre la que está aquí al último tiene que variar entre dos valores constantes. Bien, Para profe, que ahora se sí pueda entiendo. obtener un número. Bueno, para terminar, les dejo más o menos cómo graficar aquí con el programa los intervalos. El lunes a las 10 vamos a tener, chicos. Ingresen, les aconsejo, si es que quieren ver ejercicios parecidos a los que sería el trabajo 5. Ya les voy a decir igual a sus compañeros. Ahora le escribo al profesor también para hablarle de la tarea 4, así les mando la resolución. A ver, tenemos la función z igual a 3 más x y la región de integración dice que x tiene que variar entre menos 2 y entre 2 y y varía entre 0 y 4 menos x al cuadrado. Es muy parecida a la de arriba. Solo que lo único que tendríamos que cambiar es que en lugar de poner 0 aquí, tendríamos que poner menos 2. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ponerla allá. ¿Dónde está el GeoGebra? Aquí. Bueno, vamos a poner x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Uy, he hecho macanas. Mayor o igual que menos 2. Y a su vez tiene que ser menor o igual que 2. Ahí nos queda esa región, esa franja en el medio. Vamos a poner la conjunción. Yo le pongo un espacio, no sé si es necesario el espacio. Y vamos a poner cómo varía y. Y tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 4 menos x al cuadrado. Y listo. Ya les grafica la misma región de integración que tienen ahí. Primero se integra respecto de x y después se integra respecto de y. Esta, por ejemplo, si queremos hacerla al revés, es aún más difícil todavía de hacer ese cambio que hemos hecho hace rato de la región de integración de los límites. Por lo visto no les están dando cosas así.
Así que por el momento están salvados. Vamos con la otra región. X tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Y Y tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 2 menos X. Entonces, vamos a poner, saco esto. Me he olvidado de los límites. Entre 0 y 1 me parece que era. X mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Voy a intentar sin poner espacio, me parece que no hace falta. Y Y tiene que ser mayor o igual que 0, me parece que también era. No hace falta poner espacio entre y estos, pero tienen que usar los comandos de esta parte. Recién he intentado hacer con Alt y este símbolo con el teclado y me ponía como potencia todo, así que ponemos entonces y mayor o igual que 0 y menor o igual que 2x menos 1, no, 2 menos 2x era. Menor o igual que 2 menos 2x. Ahí está. Y ahí nos grafica la región de integración. Esta, por ejemplo, es más fácil de cambiar los límites que cualquiera de las otras dos anteriores. Pero bueno, siempre en este caso también integren primero respecto de x y luego respecto de y, para no hacerse tanto lío. Bueno, ¿alguna pregunta? Para el lunes yo les voy a preparar ejemplos más o menos similares a lo que serían los de práctico. Así los hacemos. No quiero mandarme así de la nada. Prefiero prepararles algo que sepa que sea parecido. Así que, bueno. Vamos a quedar hasta aquí, chicos. Lunes a las 10. Les recuerdo. Ya enseguida les voy a escribir en el grupo una vez que hable con el profesor. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el lunes entonces.